El COVID prolongado, ¿de qué se trata y cuáles son algunas de las consecuencias que puede tener? Si son reales, si no son reales, bueno, de esto lo vamos a hablar con Federico Preve, que es uno de los expositores de una de las clínicas Hecho, una iniciativa que agrupa a Montevideo y a Brasilia con un conjunto de médicos y de médicas estudiando las consecuencias del COVID, en este caso el COVID prolongado. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Existe el COVID prolongado? Capaz que es una pregunta obvia, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Bien, sí, existe. Obviamente que también hay un componente social y psicológico muy importante en toda la población luego de la pandemia, de los 2 años intensos que vivimos de COVID, que pueden exacerbar un poco los síntomas vinculados con lo que fueron esas enfermedades respiratorias, pero sí, claramente, digamos, hay secuelas o síntomas prolongados luego de una infección por COVID-19, ya sea las infecciones leves o moderadas por el COVID, o también aquellas infecciones graves del SARS-CoV-2, de la infección que requirió CTI, internación prolongadas en CTI, también que quedan con secuelas. O sea, hay secuelas leves vinculadas con procesos leves y moderados de infecciosos, y también hay secuelas que son más graves. Pero sí, existe, está solapado también con un gran componente psicológico y social, digamos, que también es como una especie de trauma psicológico vinculado con lo que fue la pandemia y lo que modificó en nuestras vidas durante esos 2 o 3 años. Se han tratado en estos, porque son clínicas que van una vez por mes, en este caso, en tu caso vas a hablar del tema de las consecuencias, digamos, neurológicas. ¿Y quiénes han sido las personas que más afectadas, si es que se puede decir, quienes han sufrido, digo, en edades, por ejemplo, en sexo? ¿Se ha determinado algo de eso? ¿Hay estudios? Bien, sí, hay bastantes estudios. Del 2012 en adelante, digamos, han habido varias publicaciones bastante serias. Obviamente que las personas que han quedado con secuelas más invalidantes, discapacitantes o con algún grado de pérdida de calidad de vida, digamos, en términos de calidad de vida cotidiana, han sido aquellas personas que tuvieron SARS-CoV-2, o sea, infección por COVID grave, y tuvieron vinculados con cuadros graves, particularmente con internaciones en cuidados intensivos y sobre todo prolongadas. Esa proporción igual es una proporción baja dentro de lo que son las infecciones por COVID. Es baja en el Uruguay, digamos, en la segunda ola, que ya teníamos la vacunación plena, fueron muchos menos casos. En la primera ola son bastantes casos, porque ahí, digamos, que la vacunación se dio en conjunto con la primera ola y no se pudo prevenir lo que se hubiera querido. Entonces, digamos, pero son porcentajes que van entre un 10 y un 20% de los casos graves quedan con secuelas que generan grados de discapacidad importantes o dependencia. Bien, ahí tenemos la infección por COVID. Genera varias cuestiones, reacciones en nuestro cuerpo. Una es un proceso inflamatorio generalizado, una reacción inflamatoria del cuerpo generalizada muy importante. Esto se secretan sustancias, se activa el sistema inmune y demás, y genera una respuesta inflamatoria también en el cerebro, y esta respuesta inflamatoria en casos graves, sumado a que si hay un caso grave con insuficiencia respiratoria y prolongada, hay falta de oxígeno, más o digamos, en términos para que se entienda, o hipoxia en el cerebro, y además son cuadros que tienden a tener mayor trombosis, o sea, infartos o microinfartos o trastornos circulatorios. Y bueno, estas 3 cosas, un proceso inflamatorio muy potente, un proceso de falta de oxígeno que en un tiempo prolongado y con casos graves, y un proceso protrombótico, son los 3 principales mecanismos que generan un daño neurológico. De los daños neurológicos, deterioro cognitivo, o sea, pérdida de las funciones cognitivas después de internaciones prolongadas, lo que nosotros le llamamos encefalopatía, o sea, un trastorno neurológico del sistema del cerebro global que causa pérdida de memoria, pérdida de alteraciones comportamentales, conductuales,
trastornos en las funciones del habla o en las funciones de planificación de actividades o de la atención. O sea, una pérdida de capacidades cognitivas vinculado con esto que decíamos, internaciones en CTI prolongadas, los factores de riesgo que la persona ya tienen y estos tres mecanismos del inflamatorio, el de la disminución del oxígeno y el de las probables trombosis. ¿Hay diferencia con las vacunas que se hayan dado o no se hayan dado? En realidad con las vacunas previnieron o previenen los casos más graves, o sea, la posibilidad de tener una enfermedad grave y fallecer o la posibilidad de tener una enfermedad grave y quedar con una secuela. Las secuelas también, más allá de esta cognitiva que decía, también hay vinculado con el COVID grave, también secuela de la imposibilidad de mover manos y pies, lo que nosotros le llamamos las parecias, cuadriparesias, porque afectan las dos piernas y las dos manos, del crítico, ¿no? Este componente también de una respuesta inflamatoria sistémica muy potente y un cuadro prolongado de CTI genera también pérdida de mucha masa muscular, de alteración de los nervios que llevan, digamos, la conducción eléctrica para poder mover los músculos, también cuadriparesia crítica, lo que genera una discapacidad motora en el mediano y largo plazo también. Esos son dos de los cuadros digamos, que se han visto de COVID prolongado severo. Y después tenemos muchos casos de COVID prolongado leves o que no generan un grado de discapacidad de pérdida de autonomía y de pérdida de calidad de vida. Bien, yo no te voy a cambiar de tema porque, bueno, veo que también en las redes sos muy activo, pero además has tenido, bueno, cargos en distintos niveles, bueno, en el sindicato médico, sí, entre otras cosas. Ahora no estás, pero ¿qué pasa qué mirada tenés sobre la situación que se está viviendo en el CASMU? Sobre esta, bueno, intervención, esta discusión sobre las garantías. ¿Se llegó tarde? ¿Se llegó mal? ¿Es una buena solución? Bueno, las responsabilidades políticas en el tema CASMU son exclusivamente del gobierno, aunque el presidente no se está haciendo cargo de la situación. El tema CASMU es un tema que viene, digamos, de largo aliento, pero sin duda que en los últimos años ha tenido una agudización. Llama la atención, sí, que la situación del CASMU desde 2020 es conocida, hay varios informes del 2020 a la fecha, y lo que más llamó la atención es que la información sobre la situación delicadísima del CASMU estaba desde marzo, se pidió que se manejara de una forma secreta y 3 meses después se intima y se acelera un proceso por parte del Poder Ejecutivo que al menos no parece un proceso transparente. Dijiste algo que no cierra. Algo que no cierra, sí, hay algo que no cierra, pero digamos no es por la conspiración, es por el propio manejo que ha hecho el Poder Ejecutivo. Y ahora encima el presidente, con los mecanismos legales que ya tiene, él podría perfectamente entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas habilitar el fideicomiso, y le está pidiendo al Parlamento que lo haga. O sea, el presidente no se está haciendo responsable de la situación, se lava las manos de alguna forma y le pasa al Parlamento la situación y le pasa un cheque en blanco, porque en definitiva, más allá del mal manejo que ha habido de esto para atrás, esto que está haciendo un manejo político de una situación que ya podría haber resuelto. La intervención la resolvió sin desplazamiento de autoridades, puede haber sido razonable para la circunstancia o no, digamos, eso también lo va a decir el tiempo, pero está pidiendo que el Parlamento se haga cargo de una responsabilidad que tendría que haber tomado él con el Ministerio de Salud Pública, Economía y Finanzas, y un cheque en blanco porque no le pone ninguna contraprestación. ¿Qué pasaría en un futuro gobierno del Frente Amplio en una situación como esta, o incluso con el CASMU, porque esto recién comienza de alguna manera, no se ha votado todavía la garantía y el fideicomiso? Lo que debería suceder es un manejo más serio, más responsable, e interactuando con todos los actores. Y evidentemente lo que no puede pasar es la situación que se dio con Casa de Galicia, un proceso desprolijo, poco transparente y donde hubo claros beneficiarios. Eso seguro es lo que hay que evitar que suceda. En los gobiernos de Frente Amplio, más allá de que hubo errores o pasividades en algunas cuestiones, hubo algunos procesos de fusión de empresas, hubo algún proceso de absorción de una empresa, todo dentro del marco del sistema de salud. No la desprolijidad de lo que sucedió con Casa de Galicia, incluso con empresas beneficiarias. Eso seguro que es lo que no se puede dar. Hay que hacer procesos prolijos en el marco de la ley
y con planes de reestructura, acuerdos, escuchando a los usuarios, escuchando a los trabajadores, poniendo una mesa de negociación, situaciones, porque si hay reestructura hay que negociar con todos los actores, pero escuchando a todos los actores y no generando este tipo de conductas como primero declaro esto reservado y después intimo públicamente sin decir agua, ni a los involucrados, ni a los usuarios, ni a los trabajadores. Por lo tanto, lo que seguramente, si hay un gobierno del Frente Amplio, si la ciudadanía así lo determina, hay que ser mucho más serios y mucho más transparentes con procesos donde todos los involucrados se sienten arriba de la mesa a conversar para una solución definitiva. Federico Preve, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros ahora vamos con otro